Bueno, regresamos a platicar con el senador Ricardo García Cervantes sobre la iniciativa Mérida. Le resumo, si me permite, es un plan cuyo propósito es que Estados Unidos aporte a la lucha contra los cárteles de las drogas en México y América Central unos 1.400, 1.500 millones de dólares en los próximos 3 años, pues ponga usted 500 por año. Actualmente, le comentaba, el Congreso estadounidense ha expresado diferencias sobre la manera de canalizar estos recursos. La Cámara de Representantes recomendó autorizar 400 millones de dólares para México, casi 70 para Centroamérica durante el primer año, y la versión del Senado recomienda un poco menos, recomienda aprobar 350 millones de dólares para México, 50 menos que la de Representantes, y un poquito más para Centroamérica, 100 millones. Pero entonces aún falta conciliar ambas iniciativas y votar una común, pero lo fundamental, como bien decía el senador García Cervantes, es que la iniciativa Mérida pues debe ser también revisada por el país, que lleva el nombre de uno de los de las ciudades de uno de los estados más bellos del sureste de la República Mexicana, y donde no incluye la entrega de dinero en efectivo, sino, esto es también fundamental, sino la transferencia de equipos de inspección de perros, por ejemplo, para identificar drogas, helicópteros, aeronaves de vigilancia, tecnología pues para modernizar la capacidad de investigación, también entrenamiento de la policía, asistencia técnica para la sociedad civil y apoyo para mejorar la administración de justicia. Pero, como bien dice ayer el secretario de Gobernación, nuestro país, México, rechazará los recursos que Estados Unidos aprueba en esta iniciativa si esa nación condiciona su entrega a cualquier tipo de seguimiento o verificación de metas que no garanticen el pleno respeto a la soberanía. Y bueno, aquí es cuando sí conviene hablar del concepto de soberanía y no de falsa soberanía, como sucede quienes buscan politizar temas y defender exclusivamente intereses personales o de grupo, como es el caso de los López Obradoristas. Pero bueno, regresemos al Plan Mérida, señor senador, adelante. Sí, Oscar Mario, me parece que ha hecho usted no solo un resumen muy puntual, sino consideraciones también muy pertinentes. En este caso, sí, por supuesto, corresponde la visión de la soberanía como una posición de principio que es insoslayable y que es intransigible. No podemos, y por eso es absolutamente saludable el pronunciamiento por parte del gobierno, en voz del secretario de Gobernación, de que en la medida que contenga condicionamientos o requerimientos que van más allá del propósito mismo de la colaboración y la corresponsabilidad en la lucha contra el crimen organizado, es inaceptable. No son tan importantes, digamos, las cantidades de la evaluación o de la valoración que se hace de todos estos apoyos que, como usted bien dice, Oscar Mario, tienen que ver con incrementar la capacidad del combate al crimen organizado por parte de las autoridades mexicanas. Por supuesto que estamos requiriendo la protección de las comunicaciones, es decir, tener comunicaciones seguras y poder interceptar comunicaciones del crimen organizado, porque esto significa salvar vidas. Si hubiéramos tenido la forma de evitar que se filtren las comunicaciones, probablemente se hubieran evitado la muerte de muchos jefes policíacos que han sido claramente sorprendidos en sus agendas y claramente pues emboscados por el crimen organizado, y nosotros estamos poniendo los muertos. Como se les ha aclarado perfectamente en ambas cámaras del Congreso estadounidense, México va a hacer lo que tiene que hacer. Puede hacerlo mejor si tiene mejor equipamiento, si está con los sistemas de comunicación, los sistemas informáticos, la comunicación más fluida entre dos gobiernos que deben fundar su relación en la confianza, pero sobre todo en el respeto, y
Por supuesto que incrementar las capacidades de combate al crimen organizado es un propósito común, pero México tiene que estar perfectamente claro de que no puede aceptar ningún tipo de colaboración mediante mecanismos unilaterales de exigencias o de verificaciones, como digo, unilaterales e interesadas en términos políticos. Y es que decía el embajador de Estados Unidos en México que el legislativo de su país ha pedido que se le mantenga informada sobre los esfuerzos de México por evitar los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad enfrascadas en batallas contra los cárteles. El llevar a cabo esa evaluación pues resultaría muy complejo y quizá con muchos problemas en el mediano y en el largo plazo, señor legislador. Sí, efectivamente lo que plantea tanto el embajador como los propios congresistas es el hecho de que ellos están solicitando información a su gobierno para, de alguna manera, usar la palabra que a nosotros también ya por la experiencia nos llama la atención, para verificar que en México están sucediendo algunas cosas que ellos ponen como condición o requisito, entre otras que se ha establecido mecanismos de consulta a la sociedad civil para verificar que en la lucha contra el crimen organizado no se violentan, por ejemplo, derechos humanos. Bueno, nos parece que es el desconocimiento del marco jurídico que rige en nuestro país y que forma parte de este concepto de soberanía bien entendido, como usted lo ha planteado, que lo hace inadmisible. Por otro lado, el condicionamiento de algunos recursos al despliegue de agentes de la Agencia de Alcoholes, Tabaco y Armas de Fuego en territorio mexicano, que también se les aclaró con toda oportunidad que la incorporación de ese tipo de mecanismos y de verificaciones o de despliegue físico de agentes norteamericanos en territorio mexicano son inadmisibles, y así una serie de aspectos que, manteniendo la cabeza fría, el interés de México por delante, sabemos que sí sería muy útil contar con los elementos que están incorporados en la iniciativa Mérida, pero que por más útiles que sean, son incompatibles con la defensa de la integridad y de la soberanía y del propio Estado mexicano, el aceptar ese tipo de condiciones, porque entraríamos en una espiral de acusaciones que ya son viejas, que no han traído ningún buen resultado, el estarnos acusando en lugar de estar colaborando y de estarse comprometiendo en conjunto con la lucha contra el narcotráfico particularmente. El tema de las armas que usted ha referido, Oscar Mario, es un tema que hace apenas 2 años no aceptaban que se pusiera ni siquiera sobre la mesa. El hecho es que ahora está totalmente demostrado que el arsenal con el que cuenta el crimen organizado proviene de Estados Unidos en un tráfico ilegal, por supuesto, pero no solo eso, sino de alguna manera desatendido, por no decir tolerado, por las autoridades norteamericanas, y estas armas, esos arsenales, son los que están generando los niveles de violencia intolerables, los niveles de violencia que nadie, por supuesto, desea, pero que son el costo que hay que pagar por enfrentar al crimen organizado. De otra manera, sería mucho más sencillo, como en el pasado, pues hacer esfuerzos aislados. Esta es una lucha frontal que tienen ellos que valorar, que por supuesto necesitamos el concepto de corresponsabilidad y el incremento de nuestra capacidad, pero no es a cualquier costo, ni muchísimo menos con actitudes irrespetuosas o de alguna manera agresivas entre los dos países. Me parece que tendrá el Congreso norteamericano una oportunidad en la conferencia para tratar de arreglar los términos de esta colaboración. No soy tan optimista, pero creo que está esa ventana de oportunidad